Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Hermanos, hermanas, ustedes saben bien que el crecimiento numérico de la iglesia únicamente puede tener lugar a través de la predicación del Evangelio. No hay otra forma de crecimiento numérico. Y Lucas, el doctor en medicina, contratado por el apóstol Pablo para que le atendiera la salud en sus viajes misioneros, tuvo cuidado. Es notable la cantidad de resúmenes, porque no son los sermones completos, sino los resúmenes que podemos encontrar en el libro de Hechos. Se los menciono rapidito y ustedes que tienen la buena costumbre de anotar, ahí en su boletín van tomando apuntes de las citas bíblicas para poder leerlas en casa. Algunas las vamos a leer aquí porque nos interesa destacar la frase del reino de Dios. Por ejemplo, resúmenes de sermones. En el capítulo 2, versículo 14 en adelante, hay un resumen de sermón en el libro de Hechos. En el capítulo 3 del versículo 12 en adelante. En el capítulo 4 del 8 en adelante. En el capítulo 5 del 29 en adelante. En el capítulo 7 del segundo versículo en adelante. En el capítulo 10 del versículo 34 en adelante. En el capítulo 13, desde el versículo 16 en adelante, hay otro resumen de otro sermón. En el capítulo 17, versículo 22, hay otro resumen de sermón. En el capítulo 22, del 1 en adelante, hay otro resumen de sermón. Y en el capítulo 26, del 2 en adelante, hay otro resumen de sermón. Entonces vean, hermanos, vean, hermanas, es importante la predicación del Evangelio. Y el sermón tiene un lugar especial o particular en el crecimiento numérico de la Iglesia de Cristo. En Éfeso, lástima que no tenemos un mapa a la mano, pero algunas Biblias tienen mapas, o los que tienen acceso a la red de internet pueden buscar la ciudad de Éfeso. Está un poquito alejado de la costa, del mar, llevando la ofrenda para los hermanos de la Iglesia Cristiana de Jerusalén, porque iba con prisa, porque quería llegar a la celebración del día de Pentecostés. Entonces él no tiene tiempo para ir hasta el pueblo de Éfeso, donde fundó la iglesia, que más le costó 3 años, probablemente 3 años y medio, 6 meses más que le costó la iglesia cristiana de Corinto. Pues, estando cerca el pueblo de la costa y porque el barco estaba cargando y descargando, entonces no tiene tiempo de ir hasta el pueblo y manda a llamar a los ancianos, que los ancianos eran los que gobernaban la iglesia en los primeros siglos del cristianismo, para que los ancianos vinieran al puerto de Mileto, en donde él estaba, y se reunieran con él. Allá, en su segundo viaje misionero, fue que el apóstol Pablo fundó la iglesia de Éfeso. En Hechos capítulo 18, desde el 19 hasta el 21. Voy a leer para ustedes estos versículos, son poquitos los que vamos a leer. Hechos capítulo 18, del 19 en adelante. Ustedes pueden seguir la lectura con la vista. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso en el segundo viaje misionero. El apóstol Pablo también estuvo en Éfeso en su tercer viaje misionero. Hechos capítulo 19 del 8 al 10 y en el capítulo 20 versículo 31. Se los leo rapidito. Hoy vamos a leer bastantes pasajes de la Biblia. Y entrando Pablo en la sinagoga, Hechos 19, 8 estoy leyendo, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo, oigan bien, este es el tema de la predicación de hoy, acerca del reino de Dios.
Fíjense bien, hermanos, fíjense bien, hermanas. Algunos dicen que el apóstol Pablo traicionó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien tenía como mensaje central el reino de Dios. De ninguna manera es así. El apóstol Pablo, como Felipe y como Esteban, fueron continuadores del mensaje central de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el reino de Dios. Y el apóstol Pablo estuvo 3 meses hablando con valentía o denuedo, dice la Reina Valera del 60, persuadiendo, discutiendo acerca del reino de Dios. ¿Se imaginan recibir un curso de 3 meses con el apóstol Pablo acerca del reino de Dios, que era el mensaje central del Señor Jesús y por supuesto también su mensaje central? Versículo 9 de Hechos 19. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, así le llamaban a los cristianos los del camino, porque no se estacionaban, no engordaban, iban predicando, caminaban. Maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Mire, lo echaron de la sinagoga donde estuvo 3 meses, pero había una iglesia cristiana en la casa de este llamado Tirano con 2 N's, y allí se fue el apóstol Pablo. Ahora vean bien, capítulo 19 de Hechos, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años. ¿Se imaginan ustedes recibir un curso intensivo del reino de Dios por 2 años? Yo he predicado de tiempo en tiempo unos cuantos sermones acerca del reino de Dios. Me faltan muchos si quisiéramos ampliar el tema, y la gente se aburre, se fastidia. Hay otros temas de los cuales hablar. Es más importante esto, es más urgente lo otro, y hablemos de esto porque los hermanos están así, hablemos de esto porque las hermanas están así, hablemos de esto porque los jóvenes están más acá, hablemos de esto porque los niños están más allá. Pero vean, hermanos, hermanas, a veces uno sacrifica lo más importante por lo urgente, y lo más importante es el reino de Dios, aun cuando aquello es urgente. Pero aquello no fuera urgente si viviéramos el reino de Dios. Si Dios fuera nuestro rey y en la iglesia tuviéramos un ambiente donde Dios es el rey de verdad. El apóstol Pablo se pasó 2 años enteros en Éfeso, 3 meses en la sinagoga de Éfeso y después 2 años en la escuela de aquel llamado Tirano. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es probable que el apóstol Pablo no haya sido el primero que llevó el evangelio a Éfeso, porque ya había una escuela cristiana en la casa de Tirano. Además que los judíos, habiendo visitado Jerusalén y obedecido al evangelio, regresados a Éfeso, habían comenzado a predicar el evangelio también. En Hechos capítulo 2, versículo 9, y en Hechos capítulo 6, versículo 9, vimos que había muchos judíos que se habían convertido al cristianismo y habían empezado la obra en Éfeso, pero no habían tenido tanto éxito combatiendo la idolatría de la diosa griega del amor, Artemisa. Diana le llamaban los romanos. Tenían una de las 7 maravillas arquitectónicas del mundo antiguo allí, el templo de la diosa Diana en Éfeso. Y cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar, gritaron durante 2 horas ininterrumpidas: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, por 2 horas para contrarrestar la predicación del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo fue quien tuvo mayor éxito que sus antecesores en la predicación del evangelio allá en Éfeso. Ahora bien, ¿qué era lo que predicaba el apóstol Pablo? Porque miren, hermanos, miren, hermanas, nuestras iglesias son excesivamente paulinistas. Es decir, que siguen más el pensamiento del apóstol Pablo expresado en sus cartas que la predicación del apóstol Pablo. En la iglesia hay mayor preocupación en el mundo entero por los problemas de la vida de la iglesia, a los cuales les busca solución en las cartas del apóstol Pablo, que también las enviaba pretendiendo solucionar los problemas de la vida de las iglesias de aquellos días.
Y nosotros, teniendo 13 cartas escritas por el apóstol Pablo, de los 27 libros del Nuevo Testamento, entonces nos volcamos más fácilmente a las cartas que a los 4 evangelios, en donde está el mensaje central de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros miramos con mayor atención, veremos que la predicación y la enseñanza del apóstol Pablo giraba alrededor del reino de Dios. Tenía como centro el reino de Dios. Tenía como marco del cual no se salía el reino de Dios. Por supuesto que los problemas de la iglesia debían ser resueltos y a eso le prestaba atención el apóstol, pero nosotros le prestamos demasiada atención a las cartas de Pablo y no a los sermones y a la enseñanza del apóstol Pablo. ¿De qué predicaba y qué enseñaba el apóstol Pablo? Era fiel testigo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo no andaba con rodeos, con medias tintas, con palabras suavizadas, circunloquios para no decir las cosas que debe decir como debe decir. A los efesios les había predicado el evangelio del reino de Dios, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Así lo dijo en aquel discurso que le dio a los ancianos de Mileto. Eso les he predicado, ese los he enseñado, a pesar de la oposición feroz de los religiosos judíos o judaizantes, quienes querían que todo el mundo no judío obedeciera la ley de Moisés. Dicho de otra forma, los judaizantes eran judíos que aceptaban el evangelio y a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, pero querían que todo el mundo obedeciera la ley de Moisés y que celebrara las fiestas dictadas en la ley de Moisés. Es decir, que las costumbres, las tradiciones, la música, la vestimenta del pueblo judío estuvieran presentes en los gentiles o no judíos. Dicho de otra forma, lo que ellos entendían como evangelizar era extender su cultura. Y la predicación del evangelio del reino de Dios no es la transmisión de una cultura, no es la transmisión de una costumbre, de una música, de una comida y de una forma de vestirse. No, ni por cerca. Eso se llama judaizar. Y el dolor más grande de cabeza que tuvo el apóstol Pablo en toda su vida fue los judaizantes. Donde él iba a predicar el evangelio, allá llegaban a que se circuncidaran. Así que el contenido definido por el apóstol Pablo de su enseñanza y de su predicación en el versículo 25 que ya leímos es el reino de Dios. Ahora fíjense bien, hermanos, fíjense bien, hermana, es cosa curiosa en grado extremo. Fíjense que para escribir este sermón consulté 7 comentarios bíblicos de este pasaje. Por supuesto que en la red de internet salen como 929 millones de comentarios de este pasaje. Yo solo tuve tiempo para 7, pero ninguno de los 7 menciona el reino de Dios. Mire qué vergüenza, qué pesar, qué dolor en el corazón. Les he dicho, y hoy se los voy a repetir, porque puede ser que ese día no vinieron o se durmieron. En todos los contenidos de seminarios, universidades, donde se enseña teología, nunca he visto un curso sobre el reino de Dios. Ahí lo llenan de los viajes misioneros de Pablo, herejía 1, herejía 2, teología del Nuevo Testamento 1, teología del Nuevo Testamento 2, hebreo, griego, teología del Antiguo Testamento 1, teología 2, pastoral 1, pastoral 2, misionera 1, misionera 2, hermenéutica 1, predicación 1, homilética 3, lo que ustedes quieran. Los reto, los desafío con la cara descubierta y estando grabado este día a esta hora. Nunca, desde los 17 hasta los 58 años que tengo, 57, ¿cuántos tengo? 54, ya ni sé, ya perdí la cuenta. Es que a mí una hermana de la iglesia me dijo: pastor, mientras más años cumpla, mejor ni acordarse, me dijo. 58 creo que tengo. Sí, nací en 1960, para 2018, 58 años. Desde los 17 soy bautista,
Ni una vez, hermanos, hermanas, he visto universidades de España, de El Salvador, de Estados Unidos, del mundo entero, donde se enseña teología. Nunca, por el amor de Dios, nunca hay un curso del reino de Dios. Y ese era el mensaje central del Señor Jesús. Y nosotros somos sus esclavos. Le decimos nuestro Señor y nunca imitamos a nuestro Señor. Mire si no es vergonzoso. Y unos preocupados por los ángeles, y otros preocupados por votar gente, y otros preocupados por el carro del pastor, y otros preocupados por el templo más grande, la radio, la televisión, los periódicos, como si la Biblia fuera o el Evangelio fuera un cóctel de frutas, una ensalada de frutas, donde cada uno escoge lo que más le gusta. Y los grandes genios, los grandes sabios pensantes, buscando el contenido de la licenciatura en teología, de la maestría y del doctorado en teología. Y ni una vez, por el amor de Dios, ni una vez está el reino de Dios. Y hay cursos para todo. Misionología 1, 2, 3, 4, como que es Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. La cima 1, la cima 5, igualita la misma historia. Y no hay ningún curso del reino de Dios. Para vergüenza de todos lo digo con mi cara descubierta. El apóstol Pablo predicaba y enseñaba el reino de Dios como Esteban, como Felipe y como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hechos 1:3. Ahora sí habla en la Biblia. Poquitos versículos vamos a leer. Hechos 1:3. Empecemos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y terminamos con el apóstol Pablo. Hechos capítulo 1, versículo 3. Ya resucitado el Señor Jesús, ¿de qué les predicó? ¿De qué les enseñó a los apóstoles más cercanos? Hechos capítulo 1, versículo 3. Síganlo con la vista para que no crean que yo me estoy inventando o tergiversando o cambiando palabras. Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué les habló el Señor Jesús resucitado, hermanos, hermanas? Del reino de Dios. Un curso intensivo. Todavía no estaban bien apretaditos los tornillitos ni las tuercas de los discípulos. Les faltaba un poco. Y ya resucitado 40 días les predica y les enseña del reino de Dios. Hechos 8:12. No se me queden viendo a mí. Léanlo en su propia Biblia. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿De qué hablaba Felipe, hermanos, hermanas? ¿De qué predicaba? ¿Y cómo es que los cristianos no hablamos del reino de Dios? ¿Y cómo es que no predicamos del reino de Dios? ¿Y cómo es que no enseñamos el reino de Dios? ¿Y cómo es que en las universidades del mundo, donde hay carrera de teología, no se enseña el reino de Dios? No, si ya me estoy calentando. Hechos 14:22. No cierren la Biblia, que vamos a leer unos cuantos versículos nada más. Hechos 14:22. El apóstol Pablo es ahora el reino de Dios en los apóstoles, hoy el apóstol Pablo. Hechos 14:22. El apóstol Pablo confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Miren, hermanos, miren, hermanas, muchas tribulaciones, preocupaciones, angustias, persecución, hasta muerte. Pero así entramos al reino de Dios. Hechos 19:8, allá en Éfeso. Hechos 19:8. Ahí tengan abierta la Biblia, échenle aceitillo a las muñecas de las manos y a los dedos para que los encuentren rápido. Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, ya lo leímos, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.
en Mileto, cuando llamó a los ancianos, Hechos 20, 25, llamó a los ancianos de Éfeso que gobernaban la iglesia y les dijo, Hechos 20, 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Era el último viaje, ya el apóstol Pablo en Jerusalén. Sabía que de allí sería el principio del fin de su vida. Hechos 28, versículo 23, el apóstol Pablo fue condenado a muerte, pero por ser ciudadano romano, allá en Tarso, donde él nació, se había portado tan bien ese pueblo con el imperio romano que tenía una ley, un decreto del emperador: todo el que nazca en Tarso es ciudadano romano, y desataba una serie de privilegios y derechos que la mayoría inmensa no tenía. Todo ciudadano romano podía apelar al César, llamar al César, que el César conozca mi causa y que él determine si cumplen la condena o me salvan la vida. En ese viaje que el apóstol Pablo iba para Roma, el barco naufragó en la isla de Patmos. Ya no me acuerdo el nombre de la isla. En Hechos 28 está, pero ahí lo vemos después. Y el apóstol después llegó a Roma, fíjense bien, hermanos, hermanas, con arresto domiciliario. No podía salir de una casa alquilada. Pero el arresto domiciliario en época del apóstol Pablo, encadenado de las manos y encadenado de los pies. Así murió el apóstol Pablo después. Pero 2 años enteros en una casa alquilada, manos encadenadas, pies encadenadas. ¿Y de qué hablaba? ¿De qué enseñaba? ¿De qué predicaba? Hechos 28, 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Miren cuánto enseñaba, cuánto predicaba el apóstol Pablo, y aquí cada sermón me dicen que lo haga chiquito, que lo haga cortito. De la hora y media que estamos aquí, lo más cortito es el sermón. Todo puede tardarse lo que quiera, nadie se queja por todo lo demás. Por el sermón sí. Fíjense bien, hermanos, fíjense bien, hermanas. Desde la mañana hasta la tarde les testificaba, les declaraba el reino de Dios. Hechos 28 del 30 al 31, y aquí terminamos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así terminó su vida el gran apóstol de los gentiles, encadenado de manos y pies, arresto domiciliario en su época, pero predicando en una casa alquilada del reino de Dios. Después, el emperador Nerón, año 65 después de Cristo, según los escritos romanos, esto no está en la Biblia. Aquí hay un Saulo de Tarso que fue condenado a muerte en Jerusalén por andar predicando el evangelio del reino de Dios, del Señor Jesús, y dijo que apelaba a vos: ¿lo vas a oír o no lo vas a oír? Mátenlo, dijo Nerón. Ni siquiera quiso escuchar su argumento y mandaron a matar al apóstol Pablo. Pero toda su vida, convertida al cristianismo, predicó, enseñó, persuadió el reino de Dios. ¿Cómo es que nosotros no vamos a hacer lo mismo ahora? Sean imitadores de mí, dijo él, como yo soy de Cristo. Y en efecto imitaba al Señor Jesús en su predicación y en su enseñanza. El mensaje central de la vida de la iglesia es el reino de Dios. Los apóstoles de primera generación, los que vieron y oyeron al Señor Jesús. Los apóstoles de segunda generación, los que no vieron ni oyeron al Señor Jesús, pero vieron y oyeron a uno de los apóstoles de primera generación. En este caso, el apóstol Pablo es de segunda generación.
Los apóstoles de tercera generación, como Timoteo, que fue enseñado por el apóstol Pablo, que no vio ni oyó al Señor Jesús, era de segunda y de tercera generación, fueron fieles al mensaje del reino de Dios. Ahora, pasados 2000 años, hermanos, hermanas, y estando tan contaminada la doctrina o la enseñanza de la iglesia de Cristo, allí se habla de todo, para todos los sabores, todos los colores y todos los olores, para todos los gustos. Ustedes van a hallar iglesias de todo tipo. Las que están de moda, que son las alegres y el tum, 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 tum. Y ustedes hayan, no les gusta esta, pues hay 1000 que les van a gustar. Pero ninguna les va a predicar el reino de Dios. Y allá los quiero ver el día del juicio. Y los grandes líderes de la iglesia de Cristo en el mundo entero, y aquellos que se dan de título apóstol, reverendo, reverendísimo. Hay unos que ya son divinos. Nunca les van a predicar del reino de Dios. Hagan la cuenta de la vida cristiana de ustedes, cuántos sermones han oído del reino de Dios. Oigan los temas que les dan a los invitados a predicar. Ni una vez, por el amor de Dios, ni una vez. Es el reino de Dios. El reino está nublado, olvidado, arrinconado, lleno de telas de araña, traicionado por aquellos que dicen que son sus seguidores. Y el gran pastorón tiene preocupación por el último jet que mandó a comprar, por el último barco que mandó a comprar. Para sus empleados, se los estoy diciendo con conocimiento de causa y puedo dar los nombres y las direcciones. Pastorones que tienen una limusina, aquellos que alquilan aquí para los que se casan, para que el conserje vaya a comprarle los tomates al mercado. Y el reino de Dios ausente, totalmente. Vergüenza, pena les debería de dar. De las 152 veces que aparece la frase reino de Dios en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 92 veces la pronunció el Señor Jesús. Esteban, Felipe, el apóstol Pablo, fieles al reino de Dios. En El Salvador y en el mundo, fieles a este mensaje, a esta enseñanza. Él es el corazón del evangelio. Donde Dios es mi rey hay amor. Donde Dios es mi rey hay perdón. Donde Dios es mi rey hay diálogo para superar los conflictos. Donde Dios es mi rey hay humildad. Y así la lista larga. Y si alguno quiere que Cristo vuelva pronto, entonces predique el evangelio del reino de Dios. Porque Él profetizó en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Bendito sea, Señor, por tu palabra escrita. Bendita palabra tuya puesta por escrito. Faro de luz para la mente perdida en alta mar. Faro de luz para la mente en tinieblas respecto del mensaje de tu Hijo nuestro Señor. El mensaje de los diáconos, el mensaje de los apóstoles, de primera, de segunda y de tercera generación. Perdónanos cuando hemos sido traidores de aquel a quien confesamos como nuestro Señor y su mensaje lo hemos olvidado, entenebrecido. Proclamando ser seguidores de aquel, somos sus traidores. La iglesia de Cristo, aquí y en el mundo entero,
debe proclamar, enseñar, ejemplificar, vivir este reino tuyo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Rey. Amén.